Y hoy quiero compartirles un tema, yéndonos allí directo, que he titulado Determinación inquebrantable. Así se llama el tema. Determinación inquebrantable. El texto que vamos a leer a continuación, donde voy a basar el mensaje, es un episodio que sucedió días antes de que Jesús muriera en la cruz. ¿Sí? Entonces tengamos en mente esto porque es previo al sacrificio de Jesús. Entonces vamos a estudiar este versículo, Marcos 10, versículo 32. Si me siguen ahí en la pantalla o en su Biblia. Dice Marcos 10, 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Se refiere a los discípulos, Pedro, Juan, etc. Entonces, dice, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Bien, determinación inquebrantable es el título del mensaje. Determinación, una definición que van a ver ahí en su pantalla, es tomar una decisión para realizar una cosa de manera inquebrantable e inalterable. Es decidir hacer algo hasta lograrlo, sin permitir que nada quebrante ni altere la decisión tomada. Esa es una definición de determinación. Ahora bien, cuando Jesús, el Verbo de Dios, se hizo hombre y vino a esta tierra, Él sabía perfectamente la razón por la cual había venido a esta tierra. Él la conocía y la sabía y la había asimilado de manera total. Lucas, escritor del Evangelio, registró este dicho de Jesús en Lucas 19, versículo 10, donde Jesús habla la razón por la que vino a esta tierra. Dice así: porque el Hijo del Hombre, Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? O sea, Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? La raza humana. Vino a buscarla, tú y yo incluidos. Esa es la razón por la cual Jesús vino a esta tierra. Él sabía perfectamente que había llegado a esta tierra para hacer la voluntad de su Padre. Juan, el evangelista, registró las palabras de Jesús en el capítulo 6, versículo 38. Hablando Jesús dijo: porque he descendido del cielo. Mira nada más qué expresión. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Esto es muy importante. Aquí habla de que Jesús tenía una voluntad independiente a la del Padre, pero decidió someterla al Padre. Es como tú y yo. Tenemos una decisión particular. De cada uno tiene su capacidad de decidir. Pero también cada uno de nosotros decide si nos sometemos a la voluntad de Dios o hacemos nuestra propia voluntad. Ahí es donde radica la diferencia. Entonces Jesús dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es muy importante. Había una completa unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús jamás permitió que nada ni nadie lo distrajera para desviarse de la meta
y del propósito por el cual había venido a esta tierra, que era morir en una cruz para pagar en su cuerpo el castigo por nuestros pecados, para darnos salvación, vida eterna y librarnos de la condenación del infierno. Ustedes conocen los pasajes donde, por ejemplo, Satanás trató de desviar a Jesús de la meta por la cual había venido a este mundo. Lo tentó 3 veces. Cuando tuvo hambre, di que esas piedras se conviertan en pan. Quiso desviarlo. Después le dijo, lánzate al vacío. Y Jesús siempre le respondió. Después le ofreció todos los reinos del mundo. Y Jesús le dijo, no. Y lo rechazó y no permitió que nada ni nadie lo desviara del propósito por el cual había él venido. Pedro mismo, conocemos la historia, en una ocasión cuando Jesús les comentó a sus discípulos que lo iban a matar y la manera en que lo iban a tratar, y dice la escritura que Pedro lo tomó aparte y lo regañó y le dijo, nada de esto te acontezca. Y Jesús, con una determinación inquebrantable, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque Satanás está en contra del propósito y el plan de Dios. Y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús entonces siguió adelante para cumplir su misión con una determinación inquebrantable, con una determinación asombrosa, admirable y sorprendente. Vamos a Marcos capítulo 10 versículo 32 para retomar el texto base y compartir otros 2 textos adicionales del mismo pasaje. Marcos 10, 32. Dice que iban por el camino, dice, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante. Y ellos, o sea, los discípulos, se asombraron y les seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. 33. He aquí, les dice Jesús, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los paganos, a los gentiles, y lo escarnecerán, lo azotarán, escupirán en él y le matarán. Y termina esta parte diciendo Jesús, mas al tercer día resucitará. Bien, en este versículo 32, que es la base de nuestro mensaje, hay 4 frases que son importantes, que vamos a estudiar, a ponerle atención y a aprender del Señor los principios que están ahí. Bien, la primera cosa que encontramos en el versículo 32, si lo retomamos, Marcos 10:32, dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén. La frase parece que no tiene nada, pero van a ver cómo contiene mucha enseñanza. Es decir, Jesús, con una determinación inquebrantable, caminó hacia la ciudad de Jerusalén, ciudad que estaba profetizada, que dentro de sus muros el Mesías sería maltratado, sería golpeado, escarnecido, calumniado, escupido y finalmente clavado en una cruz. Entonces tiene mucho sentido subiendo a Jerusalén. Es decir, Jesús no evadió el ir a Jerusalén donde iba a padecer. Había algo en su mente, en la mente de Jesús. Había algo que lo impulsó
a enfrentar su doloroso destino. Les pregunto, ¿sabes qué era lo que estaba en la mente de Jesús cuando iba subiendo a Jerusalén? ¿Sabes quién estaba en la mente de Jesús cuando iba subiendo a Jerusalén a padecer todo lo que él mismo dijo? ¿Sabes quién estaba en la mente de él? Tú y yo estábamos en la mente de Jesús. Como lo escribió Chuy García en uno de sus cantos: oh, qué amor, cuánto amor. En el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor, estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Cuando él iba subiendo a Jerusalén, iba pensando en mí, iba pensando en ti. Qué grandeza de amor. Yo creo que merece un aplauso el Señor. Amén. Si Jesús se entregó con inquebrantable determinación por nosotros, ¿qué es lo menos que tú y yo podemos hacer? Contéstate ahí en el silencio de tu corazón. ¿Qué es lo menos que debemos hacer? Pues entregarnos con tal determinación, con una determinación inquebrantable, entregarnos a aquel que dio su vida por nosotros. Nosotros ahora, en nuestro caminar actual, tenemos que tener en nuestra mente a Jesús, que así como Él pensó cuando iba camino a la cruz, pensó en nosotros. Ahora, en nuestro caminar hacia el encuentro con Él, nosotros tenemos que tener en nuestra mente a Jesús, y cada paso que damos tenemos que hacerlo con determinación, tal y como lo hizo Jesús. Él estaba pensando en mí. ¿Qué más puedo hacer yo? ¿Qué más debes hacer tú? Pensar en Él y glorificarlo con tu vida. Pablo, el apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento, un hombre que persiguió a los cristianos, que se burlaba de Jesús, él, después de su conversión, vivió con inquebrantable determinación para Jesús. Eso es algo ejemplar, es un ejemplo que podemos imitar de un ser humano ya. Jesús como ser humano, pero como Dios, pues era imposible que fallara. Pero ahora un hombre que falla, un hombre falible como Pedro, se entregó de manera inquebrantable, con una determinación asombrosa. Cuando Pablo se convierte a Jesús, ustedes recuerdan la historia, vamos a sintetizar un poco. Jesús habla con uno de sus discípulos llamado Ananías, ¿lo recuerdan? Y le dice: mira, ve a tal lugar, ahí vas a encontrar una casa, ahí va a estar Pablo, vas a ir a ponerle las manos, vas a orar por él para que reciba la vista, porque había quedado ciego, y tú vas a ir a orar por él. Entonces Ananías: ¡ay, Señor, pero es el que nos persigue, es el que nos ataca, es el que blasfema tu nombre! Pero fíjate en Hechos 9:15 lo que Jesús le dijo a Ananías respecto a Pablo. Pongan atención. Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías: ve, le dice, obedéceme, ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Fíjate el 16. Porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Wow. Ahora,
con una determinación inquebrantable. Después de que Pablo se convierte, llega Ananías, le pone las manos, recibe la vista, y Dios le empezó a enseñar y a mostrar el propósito y la misión que Jesús quería que Pablo cumpliera. Ahora, Pablo, con determinación inquebrantable, estuvo decidido a hacer la voluntad de Dios, igual que Jesús. Vamos a Hechos 21:8. Hay un caso aquí que nos ilustra perfectamente la determinación inquebrantable de un apóstol, de un hombre de Dios. Dice Hechos 21:8. Al otro día, ya Pablo andaba predicando y todo eso. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, dice Lucas, que escribió el libro de los Hechos, fuimos a Cesarea, una ciudad. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 diáconos que habían elegido en Hechos 6, posamos con él. Leamos con atención. Versículo 9. Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Dios las usaba, tenían un don de profetizar. Versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, miren lo que sucedió. Descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Miren lo que hizo, versículo 11. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo con el que se ceñían las túnicas, y atándose en una acción muy descriptiva, profética, toma el cinto, dice, y atándose él mismo los pies, para ser bien gráfico y bien claro hacia Pablo, se ató los pies y las manos con el cinto y dijo, profetizando, esto dice el Espíritu Santo. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Así atarán los judíos. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿A dónde subió Jesús? A Jerusalén. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Órale. Ahora, ¿qué haría yo si alguien profetizara algo así? A lo mejor diría, falso profeta. Te reprendo, Satanás, si a mí, yo soy siervo de Dios y a mí nadie me toca. ¿Y cómo Dios va a permitir eso? Pero nos faltaría conocer a Dios si dijéramos así. ¿Cuál fue la reacción de los hermanos? Bien natural, muy humana. Nadie quiere que sufra a aquellas personas a las cuales uno ama. Sin embargo, Dios tiene planes, ¿sí o no? Dios es el dueño de nuestras vidas y Él traza sus planes y su voluntad para cada uno de nosotros. Y a veces en ese trayecto de hacer la voluntad de Dios hay episodios que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir, que nos hacen padecer. Esa es la realidad. Ahora, fíjate la reacción de los que estaban con Pablo, muy humana, muy natural. Versículo 12, 21-12. Al oír esto, lo que había dicho Agabo, le rogamos nosotros, o sea, a Pablo, le rogamos a Pablo y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ay, Pablito, no, pues si tú eres no, si te matan, no, ¿qué vamos a hacer? Pues tú eres escritor de muchas epístolas, tú eres alguien muy importante para el desarrollo del cristianismo. No vayas a Jerusalén, Pablo. Le rogamos, dice, esa palabra rogar en el griego quiere decir que el ruego era muy enfático, como abrazándolo y diciéndole, Pablo, no vayas, te van a matar, no vayas por tu vida, porque de ti dependen muchos. Pero veamos la respuesta de Pablo en el versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? Allí Pablo ya describe lo que estaba sucediendo.
qué están llorando? Dice. ¿Qué son esas lágrimas? Yo entiendo, o sea, como parafraseando, algo que es muy factible que sucedió. Pero ¿por qué lloran? Hay algo más importante que yo mismo, la voluntad de Dios. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Como si yo fuera indispensable. Nadie es indispensable, pero Dios nos quiere usar. Pero dejen de llorar, dejen de quebrantarme el corazón. No traten de desviar de mi vida el propósito que Dios tiene para mí. Como le dijo a Ananías, yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue de los hombres de Dios que más han padecido, porque fue de los pioneros predicadores del Evangelio. Dejen de llorar. Ahora fíjate lo que continúa diciendo Pablo: porque yo estoy dispuesto. Esa es una determinación inquebrantable. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más debemos hacer nosotros? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, dijo, no, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y mira el versículo 14: y como no le pudimos persuadir, Pablo se mantuvo. Tienes que mantenerte, hermano. Hemos sabido muchos casos y situaciones que han sucedido por la pandemia. Muchos cristianos se han debilitado. Muchos cristianos que habían puesto sus manos en el arado han mirado hacia atrás. ¿Dónde está el gozo que experimentaron? ¿Dónde está la fe que debe de sostenerlos? Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Pablo les dijo: no, ustedes, yo no soy un hombre emocional. Obviamente en su humanidad, pues ¿quién se quiere morir? A ver, dígame, ¿a quién le gusta que lo calumnien, lo traicionen, de todo? Pues a nadie. Sin embargo, antes de él, antes de uno mismo, está la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen así es? Está la voluntad de Dios, hermanos. Yo tengo 45 años sirviendo al Señor. Le puedo contar un montón de experiencias. Prefiero predicarles el Evangelio. Las experiencias pueden ilustrar nada más. Pero, hermanos, he vivido episodios en los cuales el enemigo, hermanos, como era intención, han tratado de desviar el propósito por el cual Dios me llamó al ministerio. Pero estos principios me han ayudado a mantenerme con una determinación inquebrantable. Y todo cristiano necesita determinar seguir a Jesús en las buenas y en las malas, porque así como Él pensó en mí y en ti cuando iba camino paso a paso a la cruz, yo tengo que pensar en Él y glorificarlo en esta vida. ¿Cuántos dicen así sea? Que se haga la voluntad del Señor, dijeron. Pablo está decidido. Con esa determinación inquebrantable fue que Pablo, en una de sus cartas que escribió, en este caso a la carta a los romanos, él hizo una exclamación donde se palpa la determinación inquebrantable con la que él estaba decidido llegar hasta la meta, al final de sus días. Romanos 8:35. Él hace una serie de preguntas retóricas cuyas respuestas son obvias para un cristiano. Y él dice en Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuál es la respuesta de un cristiano? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Nadie me va a separar del amor de Cristo. Y luego sigue preguntando de manera retórica. Una pregunta retórica es aquella que tiene una respuesta obvia. En este caso es obvia la respuesta para nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie.
Y luego especifica, tribulación. Dice Pablo, no, a mí no. Y en sus cartas escribió una y otra vez, a los que están débiles anímenlos, oren unos por otros, pero no se dejen vencer por la maldad, venzan con el bien el mal. Entonces dice, tribulación, pues tampoco. Angustia, ¿alguna vez has sentido angustia? Yo sí, ustedes no. Jesús la sintió, pero no se dejó vencer por la angustia tampoco. Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, falta de las cosas primordiales, cotidianas. No, o peligro, no, o espada, o sea, que te ejecuten. Pablo dice, no. Y luego dice en el versículo 36, se apoya en la Biblia, dice, como está escrito, ya está escrito, a nadie engañó el Señor. Está escrito, por causa de ti. Y cita a un profeta del Antiguo Testamento, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Cómo son las ovejas de matadero? Una por una, cuello. O sea, en los primeros siglos del cristianismo, profesar ser cristiano era como firmar tu sentencia de muerte. Ahora las cosas no son así, aunque hay países donde sigue prevaleciendo eso. Ahora le llaman persecución a que me cerraron el Facebook. Ay, me está persiguiendo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y luego con una determinación y convicción inquebrantable, dijo en el versículo 37, antes, en todas estas cosas, que es lo que acaba de nombrar, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, Pablo está aquí asegurando que aquellos que toman una decisión, una determinación voluntaria y se afirman y dicen, pues pase lo que me pase, no me importa, yo voy a hacer la voluntad de Dios y voy a seguir al final de la meta, quiero terminar y llegar a la meta con gozo, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero honrar a Dios. Quiero tener en mi mente a Jesús como Él me tuvo en su mente. Ahora yo para glorificarle y darle gloria mientras viva. ¿Ven cómo sí tenía sentido la frase subieron a Jerusalén? No evadió, sabía y conocía su destino, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que subir, ir a enfrentar nuestros desafíos, enfrentar nuestras situaciones. No podemos evitarlas, porque acuérdense que todo lo que nos sucede ayuda para bien al final de la película, aquellos que aman a Cristo. Ahora, la segunda frase que encontramos en Marcos 10:32, vamos a retomar Marcos 10:32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Bueno, si nos quedamos ahí, no reflexionamos o meditamos en esta frase, que Jesús iba adelante, pues no, pero hay mucho, hermanos. Vamos a descubrirlo. Mire, Jesús iba adelante, iba caminando hacia Jerusalén, iba adelante, es decir, iba con paso firme, mucho más rápido que ellos. Algunos cristianos, de manera equivocada, errónea, piensan que al seguir a Jesús, automáticamente su vida va a ser color de rosa. ¿Cuántos saben que esto es irreal? Esto no es así. Sin embargo, hay muchos cristianos y aún gente que predica, entrega tu vida a Cristo y todo se te arreglará, todo te irá bien, te va a bendecir y no vas a ser la persona más feliz en la tierra y vas a vivir. Todo va a ir en viento en popa.
Ahora, ciertamente hay episodios así donde podemos ver todo color de rosas. Todos los hemos pasado, ¿no? Dice uno, ay, qué bonito. No, el Señor, lo sigo y no importa lo que venga. Hay episodios así, pero el otro lado de la moneda nos muestra un lado distinto. Ese lado distinto nos muestra algo importante, que Jesús, escucha con atención, Jesús jamás se escondió ni ocultó a sus discípulos que tendrían que enfrentar tribulaciones. Nunca se los escondió. Les dijo, porque esa es la reacción del mundo. Cuando uno se convierte y le comparte la palabra de Dios a alguien un amigo, un familiar, uno va con la intención, ¿verdad?, de que entregue su vida a Cristo. Pero la reacción natural de alguien que no conoce a Cristo cuando oye por primera vez el Evangelio, lo más normal es que hagan lo que hacen las cucarachas cuando entras a la cocina, prendes la luz y todas corren, y la rata y todo. No, porque la luz los encandila, no les gusta la oscuridad. Entonces tú vas pensando que van a aceptar a Jesús y van a tener el gozo que tú sientes en ese momento. No, mira, Cristo te ama. No, mira esto, y de repente, cállate, a mí no me hables, y empieza a decirte malos, y sabes que vete de mi vista, y si es tu papá, te voy a desheredar si sigues en esas cosas. Y el cristiano se saca de onda, porque malamente o equivocadamente le dijeron que todo iba a ser color de rosa. Pero Jesús nunca escondió que íbamos a tener tribulaciones. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Lo dijo, ¿sí o no? Pero confíen en mí, yo vencí y ustedes pueden vencer. Él nunca escondió que íbamos a tener tiempos de angustia. Nunca lo escondió. Estamos en un mundo físico sujeto a todo lo que todo ser humano, cristiano y no cristiano, está sujeto. ¿Cuántos cristianos no se han enfermado de COVID? Algunos hasta se fueron ya con el Señor. Esa es la realidad. Jesús jamás escondió que íbamos a ser despreciados, que íbamos a ser calumniados, perseguidos, traicionados. Nunca lo escondió. Nosotros tampoco debemos de esconderlo, para que la fe de ustedes esté sólida. Hay momentos color de rosa, pero también hay momentos de angustia. Esa es la verdad. Entonces Jesús dejó muy claro a sus discípulos y a todo aquel que decidiera seguirlo. Jesús habló de un alto precio a pagar. Los que hemos decidido seguir a Jesús debemos de voluntariamente hacerlo con una determinación inquebrantable, como la que tuvo Jesús para llegar a la cruz. En Lucas 14:26, en la versión en lenguaje actual, Lucas registró estas palabras de Jesús, hablando precisamente de que seguirlo no sería fácil, sin esconder las situaciones. Vamos a leer en la versión lenguaje actual. Dice aquí, Lucas 14:26, si alguno de ustedes, hablándole a toda la gente que tenía enfrente, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre. Como decimos aquí en México, órale, ¿qué es eso? Ahora, fíjate que Jesús no está diciendo que no ames a tu padre y a tu madre. Está diciendo, si quieres ser mi discípulo, tendrás que amarme más a mí que a tu padre o a tu madre. Porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas. Y el segundo es: y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primero, ¿cuál es?
amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí es donde algunos tropiezan. Si alguno quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa. No dice que no ames a tu esposa ni que no la cuides, no. Dice que para seguirlo a Él, primero está Él antes que tu esposa, porque Él es el creador de todo. Él es antes de todas las cosas y todo en Él subsiste y nosotros no existíamos. Tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Fíjate la contundencia de la declaración de Jesús. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz, claro, aquí la cruz no es literal, como Él murió, sino es la cruz de negarnos a nosotros mismos y de manera voluntaria, con determinación, someter nuestros deseos y cosas a la voluntad de Dios. Y allí es donde muchos tropiezan. ¿Por qué? Porque el egoísmo no nos deja, pensamos solo en nosotros. Amamos más a nuestros seres queridos que son humanos como nosotros, los amamos más que a Dios. Otros aman más las cosas de este mundo que a Dios mismo. Cuando todo esto va a desaparecer y el creador del universo permanecerá. 27. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, ahí ya se complica, hermano. Se complica. Yo cuando empecé mi vida cristiana y leí estos versículos, como que quería pasarle a la otra página, porque no los entendía o no quería entenderlos, o me sonaban así como, ay, ¿a poco tanto? Ay, pues mi madrecita linda, ¿verdad? Fíjate, estamos tan desordenados. Hay maridos o hombres que se casan, y la Biblia dice que pues ya abandonan la casa paterna, ¿no?, para unirse a su mujer y ser una sola carne. Y van más con la mamá que con lo que están con la esposa. Mal, totalmente desubicados. Ay, es que es mi madre, dice. Tengo mamitis. Ahora, alguien así, imagínense en relación con Jesús, se les complica un montón. Entonces hay que tomar decisiones. Y Jesús habló del costo a seguir. Por eso la frase Jesús iba adelante es una acción que nos muestra cómo caminó Jesús con esa convicción y determinación hacia la cruz. Y aquí es donde precisamente algunos se frenan. Titubean, no caminan como deberían de caminar, con determinación, comienzan a dudar, su fe, por consiguiente, comienza a debilitarse, y son los que terminan apostatando y abandonando aquel que pensó cuando iba a la cruz, que pensó en ellos. Eso se llama traicionar a Jesús. Entonces alguien así de pronto ve que las cosas no eran como a lo mejor él pensaba o idealizó, y de pronto aparece el peligro de mirar atrás. Cuando vemos estas demandas de Jesús, empezamos es que antes se me hace que empezamos a mirar hacia atrás, a lo que habíamos dejado atrás.
Es ahí donde las palabras de Jesús deben de sonar fuerte en nuestro corazón. Lucas 9:57. Aquí está, mira, ilustrado por la misma palabra de Dios, el mismo Jesús, este punto. Dice Lucas 9:57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, o sea, ellos van caminando, y de pronto sale uno en el camino y le dijo: Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, se veía a un hombre con mucha determinación. Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús, yo me lo imagino así como que se puso así. Cuando uno pone esta actitud así es como de duda, ¿no? Porque Él conoce los corazones. Tenía enfrente a una persona que muestra el típico emocionalismo, que no razona, que no piensa, que no calcula, sino que, ¡ay, qué bonito! Se siente bonita la presencia de Dios y se siente emoción, pero no reflexionan respecto al precio a pagar. Te seguirá donde quiera que vayas. Y mira la respuesta de Jesús, 58. Le dijo: mira, no dice el nombre de la persona. Y le dice: mira, las zorras tienen guaridas. Era gente de campo. Todos conocían una zorra que tiene sus cuevas, sus hoyos. Le dijo: mira, escúchame bien, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, o sea, tienen donde vivir y dormir. Y mira lo que le dice a este emocional cristiano: mas el Hijo del Hombre, o sea, yo, el Mesías, el creador del universo, no tiene dónde recostar la cabeza. No tengo casa, no tengo un lugar fijo, no tengo con qué cobijarme. En otras palabras, ¿estás dispuesto a estar donde yo esté? Y bueno, no dice qué pasó después con esta persona. Podemos solamente especular. Pudo haber pasado así como que: ay, Señor, bueno, mira, la verdad, pues es que pues tú dices que el reino de Dios, y pues a mí me gusta entrarle a la política, y pues a mí me gustaría. No, mira, te va a costar seguirme. ¿Estás dispuesto a padecer todo lo que yo voy a padecer? A lo mejor sucedió, no se sabe, que hizo algo así como: ay, bueno, Señor, mira, pues déjame pensarlo, ¿no? Porque pensándolo bien, pues creo que me aceleré. Te seguirá donde quiera que vaya. Y ahí como que Jesús no le escondió. Pero ahí no termina. Dice el versículo 59, el siguiente. Aquí de manera diferente, el primero llegó, pero en el 59 dijo a otro, se voltea con alguien, tampoco dice el nombre, que puede ser tú, puedo ser yo, es nada más representativo, y ve a uno y le dice: hey, tú, sígueme. Y vean la respuesta. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y yo imagino a Jesús así como: ¿qué no oíste lo que les dije anteriormente? Que el que ama padre o madre más que a mí. O sea, tú estás diciendo que prefieres velar por tu padre y no que no lo ame, no que lo descuide. Ese no es el punto. El punto es amarlo a Él más que a nuestros seres queridos. Le dice: déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, lo estaba llamando a predicar el evangelio, a ser a lo mejor un pastor, qué sé yo. Pero dijo: bueno, es que tengo que cuidar a mi papá. Hace años yo hablé con un hermano que me pidió consejo. Me dijo que él había recibido un llamado de Dios muy claro para ser misionero. Yo le digo: ¿y vas a tener el llamado? Y llorando así dijo: sí, es que yo a lo mejor quisiera hacer otra cosa.
en la obra de Dios. Pero Él me está llamando para ser misionero, me está llamando a otro país. Y le digo, ¿y qué vas a hacer? Pues estoy orando. ¿Y le vas a hacer caso o no? Y me dice, es que no sé, es que mire, es que mi papá y mi mamá ya son mayores de edad y no puedo irme y dejarlos. Y yo le dije, ¿cuánto tienes en el Señor? Porque ya ministraba este pastor. Dice, no, pues tantos años. De seguro predicaste esto que yo le estoy predicando. Y me dice, pues sí. Y le digo, fíjate lo que estás diciendo. Es que me la estoy pensando en obedecer a Dios porque mi papá ya está grande de edad y mi mamá también. Yo le digo, ¿sabes una cosa? Estás titubeando. No estás con determinación. En este caso, después del estira y afloja, decidió hacer caso al llamado misionero. Pero yo lo vi llorar, porque sí estaban grandes sus papás. De hecho ya murió su mamá. O sea, no es fácil, hermanos. Pero es que Él me tenía en su mente, te tenía en su mente cuando de paso a paso iba rumbo a la cruz. ¿Qué acaso no podemos corresponderle a Él? Pero miren en el versículo 61, este es otro caso. Entonces también dijo otro, fíjate, fue en el mismo trayecto. Uno llega y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y a otro Jesús le dice, hey, tú sígueme. Pero aquí es otro, diferente. Entonces Jesús dijo a otro, dijo otro, te seguiré, Señor. Él había presenciado todo eso. Yo sí te seguiré, Señor, le dice. Pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay una versión que dice, no sirve para vivir en el reino de Dios. O sea, alguien sin determinación, sin convicción, no sirve para vivir en el reino de Dios. Es más, no va a poder vivir en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es perdonar, es hacer justicia, es caminar en lo recto, en lo bueno, es hacer misericordia, es tener un corazón generoso, un corazón bondadoso. Y el que piensa en él o en los demás y no pone a Dios en primer lugar, no es apto. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros, hermanos? Caminar con determinación, pero con una determinación inquebrantable. Así como Jesús caminó a paso firme y no le aguantaban el paso los discípulos, pero Jesús iba firme, caminando hacia adelante, poniendo sus manos en el arado sin voltear, porque un campesino que pone las manos en el arado tiene que estar viendo hacia adelante para no hacer surcos chuecos. Tenemos nosotros que caminar hacia adelante con los ojos puestos hacia el frente en Jesús, haciendo surcos derechos. Tienes que enfrentar tu destino, tienes que enfrentar los desafíos que conlleva hacer la voluntad de Dios para tu vida. Ya no evadas, no huyas de la voluntad de Dios. Esposos, enfrenten los desafíos como varones, como esposos, como padres. Enfrenten los problemas familiares, no los evadan. No se hagan de la vista gorda porque se empeoran. Vayan hacia su destino. Piensa en Jesús, Él no escatimó nada para cumplir su destino. Y eso es lo que espera de nosotros, que no escatimemos nada. Entonces Jesús caminó más rápido que los discípulos. Él estaba decidido a enfrentar
con determinación inquebrantable todas las adversidades que se iba a encontrar en Jerusalén. Ciertamente Jesús tuvo momentos de agonía bien tremendos, hermanos, de soledad, de tristeza. Sin embargo, caminó con determinación inquebrantable para enfrentar y cumplir la meta que el Padre le encomendó. Leamos un poquito de esto, Mateo 26, 36. Esto que vamos a leer es una noche anterior a su crucifixión. Dice Mateo 26, 36. Entonces Jesús, llegado a Jerusalén, de lo que leímos en Lucas, llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní, la raíz de este vocablo tiene un significado bien interesante. Getsemaní significa literalmente prensa de aceite. Ahora, había un huerto. Getsemaní estaba junto a un huerto donde había olivos que dan las aceitunas, de donde se extrae el aceite de oliva. ¿Sí? ¿Cómo se extrae o se extraía en aquellos tiempos bíblicos el aceite de oliva? Había unas prensas que machacaban la oliva, ¿sí? Y destilaba el aceite virgen, que le llaman. Entonces llegó Jesús a la prensa de aceite para ser molido y sacar el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces llega a un lugar llamado Getsemaní y le dice a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Versículo 37. Y tomando a Pedro, leamos esto que es conmovedor. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Cómo? En gran manera. Esa frase gran manera habla de una angustia desesperante. Jesús empezó con una tristeza en su alma, con olor a muerte, con sabor a muerte. Como humano se angustió en gran manera. Esto es conmovedor, porque lo previo, subió a Jerusalén con determinación, iba caminando paso a paso con determinación, sabía dónde iba y sintió esa angustia. Y en el versículo 38, miren lo que dijo Jesús. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, muy triste, hasta la muerte. ¿Te has sentido alguna vez tan desilusionado y triste que dices: Señor, ya no tiene caso estar aquí? Como Toño a mí me compartía que cuando le dio el COVID, no, fíjate, y eso que no se puso grave como otros, o tan grave como otros, y nos contaba el pastor Toño que una vez le dijo al Señor, o sea, de lo que sentía, dijo: Señor, si ya es mi tiempo, está bien, ya. Fíjate, y no se puede comparar ni siquiera lo que yo tuve, que fue algo relativamente delicado, un absceso de amibas en el hígado. El doctor me dijo: bueno, sí es muy delicado, pero vamos a confiar en Dios, te vamos a dar un tratamiento súper fuerte. No fue fácil. Pero algunos llegan a decir esto. Pero aquí Jesús está a punto de ir a la cruz, hermanos. Y mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le dice: quédense aquí y velen conmigo.
Dice el 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Vean esto, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, si hubiera algún plan B, Señor, no sé, yo estoy diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. Copa en la Biblia aquí, en este contexto, significa sufrimiento. Y en esa agonía, en esa tristeza, en ese pues angustia, Jesús se sobrepone a las emociones como humano y termina diciendo: pero no sea como yo quiero. Wow. O sea, vuelve a retomar esa convicción con la que subió a Jerusalén. Vuelve a retomar ese paso firme con el que caminó hacia el sacrificio. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mira, cuando lleguemos a ese nivel, hemos avanzado muchísimo en el reino de Dios. Yo quiero esto, Señor, me gusta esto, pero no se haga mi voluntad. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice el versículo 42, bueno, en el 40 y 41 dice que se quedaron dormidos los discípulos, no aguantaron. 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, dice. Versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo. No, yo cuando leo esto pues me consuelo, porque se me duermen a mí aquí, pues ahí en plena guerra y lucha de vida y muerte se le durmieron. No, pues ya cuando veo a algunos que están ahí, y luego ya nomás me acuerdo de ese pasaje, ay, se me pasa, como dice la rana René, ¿verdad? Y bueno, dice el versículo 44, y dejándolos, pues los vio allí, dijo, bueno, dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Y hermanos, esto, si lo reflexionamos con detenimiento, bueno, a mí me desafía. Y digo, bueno, me puede pasar lo mismo. Yo puedo orar no 3 veces, sino 4. Pero al fin con determinación hacer su voluntad. Finalmente en el versículo 45 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya duérmase y descansar. Ya estaba ya resuelto. Se levantó de sus rodillas. Ya, ok, está bien. He aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, dice, levántense, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y dice en otro evangelio que Jesús caminó hacia donde venía Judas con todo el séquito de enemigos de Jesús y fue a encontrarlos. Y lo agarraron, dice, todo el tiempo estuve predicando en el templo y nunca me agarraron, pero bueno, y Judas se acerca y le da un beso, dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero yo quiero que vean esto, hermanos. En su angustia, su determinación siguió siendo inquebrantable. Vámonos al final. Tercer cosa, retomo Marcos 10:32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron. ¿De qué se asombraron los discípulos? Cuando Jesús va rumbo a Jerusalén, ya sabía lo que le iban a hacer, va con paso firme, caminando con determinación, y ellos se quedaron asombrados, atónitos, maravillados de la valentía de Jesús. Como lo que hizo Pablo, cuando ¿qué hacen llorando? Yo puedo dar mi vida. No, este está decidido. Este está decidido a mantenerse
en el camino de Dios y en la obediencia a Dios. Y como no lo pudimos persuadir, dijimos, hágase su voluntad. Los discípulos no entendían la dimensión del amor de Jesús por ellos y por todos los pecadores. Entonces estaban asombrados, estaban maravillados. Pero es necesario, no es necesario que Él haga todo esto. Estaban asombrados de la valentía de Jesús. Pablo en Romanos 5:8 dijo: pero Dios nos mostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. En la Reina Valera dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Él mostró su amor con determinación. Esto debería despertar en nosotros un amor inquebrantable hacia Jesús y demostrarle que estamos decididos a seguirle hasta el final. Estaban asombrados, pero estaban asustados. Dice en la cuarta frase que encontramos de Marcos 10:32, iban por el camino subiendo a Jerusalén, número 1, y Jesús iba adelante, número 2, y ellos se asombraron, número 3, número 4, y le seguían con miedo. Fíjate qué cosa, Yo estaba reflexionando. Bueno, sí, tuvieron temor, se sorprendieron. Sin embargo, a pesar del miedo, lo siguieron. No tengo la menor duda de que Abraham, el llamado amigo de Dios y padre de la fe, sintió miedo cuando Dios le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela. De seguro que sintió miedo, inseguridad. Tuvo miedo, pero obedeció y salió sin saber a dónde iba. Eso es determinación, hermanos. Caminó hacia adelante Abraham, enfrentando su destino para cumplir la voluntad de Dios. Lo mismo hizo Moisés, con determinación inquebrantable. Caminó con sus ojos puestos en Jesús y se sostuvo como viendo al invisible. Con una convicción inquebrantable, decidió rehusar llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió padecer por Cristo. Esos son los hombres de determinación inquebrantable. La voluntad de Dios para Moisés era libertar a Israel de la esclavitud del faraón. Moisés venció con determinación sus limitaciones de carácter. Es que no sé hablar, es que esto y lo otro. Y el Señor le dijo: tú ve. Y él fue y lo hizo. Él venció sus miedos, sus temores, y logró cumplir con determinación inquebrantable la voluntad de Dios. Lo mismo hizo Elías. Una vez que derrotó a los profetas paganos de Baal y una mujer llamada Jezabel, esposa del rey de Israel, pero era una mujer impía, pagana, lo amenazó y le dijo: te voy a matar, le dijo a Elías. Y le entró el temor y salió huyendo. Elías, de una mujer, se había enfrentado a 400 o quién sabe cuántos profetas paganos y los había vencido. Y llega una señora, ¿te imaginas lo imponente de aquella señora? Que le infundió temor, que salió corriendo, salió con miedo y estaba por ahí arrumbado, escondido. Y Dios en su bondad le mandó unos ángeles y le dijo: Elías. Y le llevaron comida. Dijeron: come, porque el largo camino te resta, no te puedes quedar aquí, Elías. Y dice que comió aquello que le dieron los ángeles de comer de parte de Dios, y salió y logró caminar durante 40 días y 40 noches. Eso es una hazaña, hermanos. Pero tú no vas a lograr hacer algo significativo para Dios si no determinas seguirlo con inquebrantable decisión. Pero de pronto, después de hacer una hazaña, vuelve otra vez el temor y que se mete a una cueva Elías. Y Dios le dice:
¿Qué haces escondido en esa cueva? Salte de allí y enfrenta tu destino. Tú sabes lo que yo te llamé. ¿Y saben qué hizo Elías? Se salió de la cueva y caminó hacia adelante y logró cumplir el propósito de Dios. De tal manera que un día dijo Dios: esta tierra no es digna de que un hombre como ese siga pisando esta tierra corrupta, y se lo llevó. Ese es un tipo del rapto, que se van a ir los determinados con él. Concluyo. A los discípulos, cuando Jesús les dijo lo que le iba a acontecer, se les olvidó algo importante. Se les olvidó que al final les había dicho, después de que todo esto me van a hacer, al final Jesús les dijo: pero resucitaré. Vamos a leerlo de nuevo para recapitular y cerrar. Marcos 10:32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. 1. Y Jesús iba adelante. 2. Y ellos se asombraron. 3. Y le seguían con miedo. 4. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitarán. Al tercer día voy a resucitar. Ahí se les borró la cinta. Hermanos, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, dijo Pablo. Vana es nuestra fe. Vivamos como cualquier pagano en este mundo. Pero no, dijo, más como Cristo resucitó, primicia de los muertos es hecho Él, el primero y el único, el alfa y la omega. Hermanos, les aseguro una cosa: resucitar es entrar a la vida eterna. Lo que Jesús ganó para nosotros fue la vida eterna, pero lo hizo con una determinación. Luchó, sí, ya lo vimos. Se entristeció, sí, nos va a pasar lo mismo, pero después reflexionemos y digamos: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y muchas bendiciones veremos aquí en la tierra, y al final, cuando llegamos a la meta, el Señor nos va a recibir y va a decir: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero es una decisión que cada quien toma. Oremos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por la determinación inquebrantable que tuviste de enfrentar la cruz, de subir a Jerusalén. Pudiste ir a otra ciudad, pero no, era Jerusalén, la ciudad profetizada, la ciudad del gran rey, donde el Mesías, el Cristo, iba a padecer la muerte y muerte de cruz. Y caminaste con determinación y nos llevabas en tu pensamiento: si no lo hago yo, nadie lo va a hacer ni puede hacerlo. Tengo que hacerlo. Tus discípulos se asombraron, no comprendieron, tenían miedo. Lo mismo nos pasa a nosotros, Señor. Sin embargo, a pesar del temor, así como Abraham, Moisés, todos esos hombres y los mismos discípulos, a pesar del miedo, te siguieron. A veces tenemos miedos, temores, tristezas, ansiedad, pero al final, Señor, el tenerte en nuestra mente nos llevará hacia la meta. Queremos mirarte como te miró Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador. Gracias, Jesús, por tenerme en tu mente, en tu corazón.
y con esa determinación ofrendaste tu vida. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más podemos hacer? Sino dar todo para honrarte a ti, para bendecir y glorificar tu nombre. Señor, aquí estamos, como los discípulos estuvieron hace 2000 años, algunos emocionales. Te seguiré a donde quiera que vayas, pero en realidad no lo han pensado. No han tomado una decisión tomando en cuenta los dos lados de esa verdad. Sí hay tiempos hermosos de viento en popa, color de rosa, pero también está el otro lado de la aflicción, de la tristeza, de las lágrimas. Pero aquí estamos, Señor. Esto que ha pasado en todo el mundo ha hecho que algunos miren hacia atrás. Oramos por ellos, Señor, que rectifiquen y se vuelvan a ti. De otra manera, no sirven para estar en el reino de Dios. Guárdanos, Señor, en tus caminos. Líbranos, Señor, de distraernos. Queremos afianzar nuestra fe y corazón con una determinación inquebrantable de seguirte hasta el último día de nuestra vida. Ponte de pie, levanta tus manos al Señor y con tus propias palabras dile lo que decidas decirle a Él. Puedes alzar tu voz o ahí en el silencio de tu corazón, pero dile: Señor, pues yo me siento débil, pero pues ayúdame. Yo sí quiero seguirte, ayúdame, dame gracia. Que tu valentía sea la valentía que yo tenga en mi corazón hasta el último día en esta vida.